para nuestra meditación. Y antes de orar, leeremos lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Meditando este pasaje bíblico, oremos para pedir la ayuda del Espíritu Santo a fin de que podamos comprender la lección que estudiaremos este sábado. Oremos. A continuación, escucharán las voces de varios hermanos que voluntariamente han colaborado para el desarrollo de esta lección. La lección que estudiaremos este sábado se titula Iniciando el Reino. El versículo áureo que leímos antes de orar se encontraba en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 4, y nos decía: Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. La nota de introducción al tema de la lección se encuentra en el libro El deseado de todas las gentes, página 533. La entrada triunfal de Cristo en Jerusalén era una débil representación de su venida en las nubes del cielo, con poder y gloria, entre el triunfo de los ángeles y el regocijo de los santos. Entremos de lleno a la lección de este sábado y estemos atentos a todas las enseñanzas que podamos extraer de esta historia relatada en la Biblia. Buenos días, apreciados hermanos, y un feliz sábado para todos. Que la paz del Señor nos acompañe. Jesús dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesús tenía un momento para cada propósito. Su vida fue un propósito, el propósito de que nosotros conociéramos el camino del Padre. Al considerar su vida y obra, que estuvo siempre en la mente de Jesús y cómo debería esto influenciarnos, según leemos en Juan, capítulo 9, versículo 4, Jesús dijo lo que leía al principio. Y dijo más: yo no vine para ser servido, sino para servir. El propósito y el objetivo de Jesús fue venir a servir, venir a salvar la raza caída. Pero Él se tomaba tiempo para las cosas. Esto debe enseñarnos, debe dejarnos una enseñanza muy importante. No tiene que haber apresuramientos, podemos tener propósitos, podemos tener ideas, deseos de hacer cosas, pero tenemos que razonar como lo hizo Jesús. Yo sé, hermanos, como les pasa a ustedes, me pasa a mí. Tenemos ideas, propósitos, proyectos, pero quizá el proyecto que más necesitamos tener y pedir al Espíritu Santo que nos enseñe es el de servir a otros, es el de predicar el Evangelio, es el propósito de buscar salvar a otros para así poder también nosotros alimentarnos de la salvación. Esto es muy importante que nosotros lo consideremos y que pensemos cómo Jesús hacía. En la nota nos dice algo muy interesante. Yo quiero que cada uno de nosotros pensemos cuánto hemos aprendido con este libro de Marcos, cuánto nos enseña, pero a razonar cuáles fueron las enseñanzas mayores: la benevolencia, la humildad, el amor a los demás, el servicio cristiano, el amar a Dios sobre todas las cosas y el buscar hacernos amigos del Maestro. La vida terrenal del Salvador no fue una vida de comodidad y devoción para sí, sino que Él trabajó con esfuerzo persistente, fervoroso e infatigable por la salvación de la perdida humanidad. Desde el pesebre hasta el Calvario siguió la senda de la abnegación y no procuró estar libre de tareas arduas y duros viajes, ni de trabajos y cuidados agotadores. Dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Tal fue el gran objeto de su vida.
Todo lo demás fue secundario y accesorio. Interesante esto. Se los leo de vuelta. Todo lo demás fue secundario y accesorio. Fue su comida y bebida hacer la voluntad de Dios y acabar su obra. En esta no hubo amor propio ni egoísmo. Así también los que son participantes de la gracia de Cristo estarán dispuestos a hacer cualquier sacrificio para que los otros por quienes Él murió compartan el don celestial. Hermanos, si tenemos propósitos, si tenemos proyectos en la vida, no nos olvidemos de que hay un tiempo para cada cosa y también si podemos servir a otros, estaremos haciendo la obra que Jesús hizo. Y Él dijo que quienes se dediquen a la obra de Él, mayores harán. Así que confiemos en Él. La pregunta B dice, ¿cuál fue la respuesta de Jesús cuando se le pidió que hiciera las cosas que acortaran su tiempo de labor? Cuando la fiesta de los tabernáculos, interesante, todos se fueron a la fiesta y Jesús se quedó pensando, quedó razonando, quedó orando y pensando en el tiempo exacto en que Él debería aparecer, porque después fue a la boda, a la fiesta. Pero Él dijo, mi tiempo aún no ha llegado, así que vayan ustedes. No les dijo, yo iré después, pero después, cuando consideró que su tiempo había concluido, que había tomado los recaudos necesarios para aparecer, entonces llegó a la fiesta. Hermanos, muchas veces tenemos que detenernos a pensar, ¿cómo diremos esto? ¿Cómo haremos aquello? ¿Cuál será la mejor decisión? Consultemos a Dios, así como Jesús lo hacía. Consultemos a Dios en todo momento, hasta las cosas más mínimas, hasta las cosas insignificantes, que Él dará respuesta. Estoy seguro. Que el Señor nos ayude a comprender el propósito que tiene para nosotros, para cada uno de nosotros, que tiene Dios en nuestra vida. Y como dice el camino a Cristo, así también los que son participantes de la gracia de Cristo estarán dispuestos a hacer cualquier sacrificio. Si las cosas que vamos a hacer requieren más sacrificio del que tenemos, como dice en una oportunidad, cuando hagamos el trabajo que debemos hacer, llamémonos inútiles. Llamémonos útiles cuando hagamos más de lo que podemos hacer. Que el Señor nos ayude para esto. Amén. Apreciados oyentes, tengan ustedes un feliz sábado. Nuevamente nos encontramos a través de este medio para el estudio de la lección y en esta oportunidad veremos los últimos días del ministerio terrenal de Jesús. Como nos decía el verso áureo, aún era de día para el Salvador y Él debía concluir su obra, pero la noche se estaba acercando rápidamente. Es en esta etapa final de su ministerio que Jesús realizó el milagro culminante, como nos dice el título del día lunes. A lo largo de su ministerio, Jesús hizo una gran cantidad de milagros, sanó leprosos, sordos, mudos, ciegos, echó fuera demonios, siempre impartiendo mensajes de esperanza y de salvación. Sabemos que en algunas oportunidades había resucitado muertos, como la hija de Jairo o el hijo de la viuda de Naín. Pero en esta oportunidad Jesús realizó la resurrección de Lázaro, con la cual no quedaría duda alguna de su naturaleza divina, porque fue la resurrección de alguien que hacía 4 días que estaba muerto. La primera pregunta del día lunes nos dice: ¿qué permitió Dios que le sucediera a uno de los amigos más cercanos de Jesús? ¿Y cuándo fue Jesús a verlo? Sabemos que el pesar entró en el apacible hogar de Betania, frecuentado muchas veces por Jesús. Allí vivían Lázaro, Marta y María. Lázaro fue herido por una enfermedad y sus hermanas mandaron llamar al Salvador con un mensaje muy especial: Señor,
el que amas está enfermo. Jesús no estaba cercano a Betania y las hermanas se dieron cuenta de la gravedad de la enfermedad, pero sabían que Cristo se había demostrado capaz de sanar todo tipo de dolencias y creyeron que simpatizaría con ellas en su angustia. Sin embargo, Jesús no fue y Lázaro murió. Nos dice la nota que si Cristo hubiese estado en la pieza del enfermo, Lázaro no habría muerto, porque Satanás no hubiera tenido poder sobre él. La muerte no podría haber lanzado su dardo contra Lázaro en presencia del dador de la vida. Por lo tanto, Cristo permaneció lejos. Dejó que el enemigo ejerciese su poder para luego hacerlo retroceder como un enemigo vencido. Si le hubiese devuelto la salud cuando Lázaro estaba enfermo, el milagro que llegó a ser la evidencia más positiva de su carácter divino no se habría realizado. Aprendemos entonces de esta pregunta que a pesar de lo doloroso que puedan ser los acontecimientos que se desarrollan en nuestra vida, Dios tiene un propósito y al final todo será para su honra y su gloria. La siguiente pregunta, que es la B, nos dice, ¿qué hizo Jesús después? Vemos que después de 2 días de haber recibido el llamado de las hermanas, Jesús recién le comunica a sus discípulos que se encaminan hacia Judea y llegan a Betania. Y nos dicen los versículos, y Jesús, conmoviéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, huele ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Y Jesús, alzando sus ojos, dijo, Padre, gracias te doy que me has oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Lázaro entonces queda libre de las garras de la muerte y queda de pie ante la congregación que miraba. Los que estaban llorando previamente por él quedan ahora atónitos. Lázaro no está demacrado, no está enfermo, no está débil, sino que está sano. Sus ojos brillan, dice el espíritu de profecía, de inteligencia y de amor por su Salvador. Se arroja a los pies de Jesús para adorarle y hay una escena de inefable regocijo y agradecimiento. Con lágrimas en sus ojos, tanto él como sus hermanas expresan su agradecimiento al Salvador. ¡Qué maravillosa escena! Dice la nota que Cristo podría haber ordenado a la piedra que se apartase y esta hubiera obedecido su voz. También podría haber ordenado a los ángeles que la sacasen y sus manos invisibles habrían removido la piedra. Pero dice que esta debía ser retirada por manos humanas para mostrar así que la humanidad debe cooperar con la divinidad. Entonces aprendemos cosas importantes en este caso. No se pide al poder divino que haga lo que el poder humano puede hacer. Dios no va a hacer lo que el hombre puede hacer, sino que lo fortalece, coopera con él y entonces podemos concluir que el obrero humano debe cooperar con el obrero divino. El hombre, nos dice el espíritu de profecía, debe hacer fervientes esfuerzos para vencer lo que le impide obtener la perfección, pero depende enteramente de Dios para alcanzar el éxito. Los esfuerzos humanos por sí solos son insuficientes. Sin la ayuda del poder de Dios no se conseguirá nada. Dios obra y el hombre obra. La resistencia a la tentación debe venir del hombre, pero éste debe obtener su poder de Dios. Entonces aquí vemos en la obra de salvación cómo el hombre y Dios trabajan de forma mancomunada. También me gustaría destacar por último que la historia de Lázaro encierra una maravillosa esperanza.
Con frecuencia, muchas veces, la muerte nos arranca a nuestros seres amados. Cerramos sus ojos, los vestimos para la tumba, los ocultamos de nuestra vista y nuestro corazón, al igual que las hermanas de Betania, se encuentra enlutado. Pero Jesús dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Si bien este milagro fue una gran evidencia del poder divino de Jesús, Lázaro resucitó pero no gozaba de inmortalidad. Sin embargo, por su resurrección, Jesús venció a la muerte y en su segunda venida, todos los preciosos muertos que creyeron en él oirán su voz y surgirán a una vida gloriosa e inmortal. Por último, la tercera pregunta nos dice: ¿cuál fue la reacción de los sacerdotes y gobernantes? Nos dice en los versículos que los principales sacerdotes y fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchos milagros y si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Entonces Caifás, sumo sacerdote, dijo: vosotros no sabéis nada, ni consideráis que conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Entonces, interesante que muchos de los que presenciaron la resurrección de Lázaro, nos dice la nota, fueron inducidos a creer en Jesús. No había mayor evidencia del poder divino que aquella oración que Jesús hizo, reconociendo que obraba por poder divino, por poder del Padre, y la resurrección de una persona que hacía 4 días que estaba muerto. Sin embargo, en otros corazones, como el de los sacerdotes, esto intensificó el odio que le tenían y estuvieron más determinados que nunca a detener la obra del Salvador. Dice el Espíritu de Profecía que el milagro culminante de Cristo, que fue la resurrección de Lázaro, había sellado la determinación de los sacerdotes de quitar del mundo a Jesús y sus maravillosas obras, que estaban destruyendo rápidamente la influencia que tenían sobre el pueblo. El diablo tomó posesión total de sus mentes y les indujo a rechazar al Salvador a pesar de las evidencias más abrumadoras. Decidieron dar muerte a Cristo en la primera oportunidad favorable. Se habían puesto enteramente bajo el dominio de Satanás y fueron arrastrados por él a el abismo de la ruina. Sin embargo, estaban tan engañados que estaban contentos con la decisión que habían tomado y se consideraban patriotas que procuraban salvar a la nación. Qué triste, ¿verdad? Cómo Satanás tomó dominio de estas mentes que se negaron a aceptar las evidencias que Dios les daba. Tengamos cuidado para no cometer su ejemplo. Jesús consagró al mundo estos 3 años de labor pública y ante el mundo estaba su ejemplo de abnegación, de pureza, de sufrimiento, de devoción, sus grandes obras, sus grandes milagros. Todos estos que hemos estudiado. Sin embargo, solo este corto periodo de 3 años pudo el mundo soportar la presencia del maravilloso Salvador. Buenos días y feliz sábado a todos nuestros apreciados oyentes. El día martes 8 de diciembre estudiaremos la lección que lleva por subtítulo ¿Por qué una entrada triunfal? Se nos hace una pregunta, ¿no? El inciso A nos dice, describe los preparativos para la llegada de Jesús a Jerusalén por última vez. Entonces Jesús estaba por llegar a Jerusalén por última vez. Y allí Marcos 11, 1 al 10 nos describe los preparativos de esta llegada. Y nos dice el versículo 1 y 2, cuando llegaron cerca de Jerusalén a Betfage y a Betania, al monte de los olivos, él envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que estéis en ella hallaréis un pollino atado, sobre el cual ningún hombre se ha sentado. Desatadlo y traédmelo. Entonces, en primer lugar, en este preparativo para entrar a Jerusalén, dice que ellos se encontraban en el monte de los olivos. Y de allí Jesús envió a 2 de sus discípulos a la aldea que estaba enfrente, para que le trajeran un pollino, en el cual ningún hombre
había montado nunca, ¿no? Dice que cuando ellos le trajeron el pollino, nos sigue diciendo los versículos, Jesús subió en él y cabalgó hacia Jerusalén. Y las personas, toda la multitud que iban con él, le iban arrojando sus mantos y ramas para hacer una entrada de honor para Jesús, ¿no? Al par que él iba pasando, le iban arrojando delante de él sus mantos y ramas, ¿no? El versículo 9 nos dice, y los que iban delante y los que seguían detrás aclamaban diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David, que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Entonces las personas iban gritando, Hosana. En las alturas iban bendiciendo, bendito el que viene, ¿no? En el nombre del Señor. Entonces todas las personas iban contentos, alegres. Muchas de aquellas personas que iban diciendo esto habían sido curadas por Jesús de diferentes dolencias. Muchos hablaban, personas mudas. Los que eran sordos oían. El que era endemoniado también estaba allí. El que había sido leproso también estaba en aquel séquito acompañando a Jesús. Entonces muchas personas que Jesús había curado estaban allí y ellos iban alabando y glorificando a Dios por sus grandes bendiciones que Él había hecho. Y en quinto lugar, dice que Jesús entró a Jerusalén y al templo, ¿no? Entonces, estos fueron los pasos, los preparativos de la última llegada de Jesús a Jerusalén, ¿no? La pregunta B nos dice, ¿qué profecía del Antiguo Testamento cumplió Cristo al permitir que se le diera la bienvenida como rey? Y allí nos cita Isaías 62, 10 y 11 y Zacarías 9, 9. Isaías nos dice, pasad por las puertas, preparad el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Zacarías 9:9 nos dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, él es justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, estas eran las profecías que años antes Isaías y Zacarías habían pronunciado acerca de la última entrada de Jesús en Jerusalén, ¿no? La pregunta C nos dice, ¿cuál fue la reacción del pueblo ante este evento? Y nos cita Mateos 21:10 y Lucas 19:39. Y nos dice que entrando él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y dice que Lucas 19:39 nos dice que iban fariseos con el séquito, con las personas que acompañaban a Jesús, y le dijeron a Jesús, Maestro, reprende a tus discípulos, ¿no? Entonces, esta fue la reacción de las personas, ¿no? La subpregunta nos dice, ¿cómo afectó esto al futuro de Jesús? La última parte de la nota nos dice que los sucesos relacionados con la cabalgata triunfal iban a ser el tema de cada lengua y pondrían a Jesús en todo pensamiento. Después de su crucifixión, muchos recordarían estos sucesos en relación con su proceso y su muerte. Serían inducidos a escudriñar las profecías y se convencerían de que Jesús era el Mesías. Y en todos los países los conversos a la fe se multiplicarían. Entonces, ¿por qué una entrada triunfal? Esta entrada triunfal entonces iba a quedar en la mente de todos los creyentes. Muchos iban a ir a las profecías, a escudriñar, e iban a ver que esto estaba profetizado y se convencerían de que era Jesús. Entonces, por esto era esta entrada triunfal. Tenía un propósito, ¿no?
Que Dios nos pueda bendecir y acompañar, y que la gracia de Dios sea con nosotros. Amén. Miércoles 9 de diciembre. El siguiente paso hacia la cruz. Primera pregunta. ¿Cuál fue una de las primeras cosas que hizo Jesús cuando llegó a Jerusalén? Bueno, acá nos tenemos que situar en la situación. En estos momentos Cristo ya estaba por terminar su ministerio. Entonces, cuando Cristo comenzó su ministerio, había echado del templo a los que contaminaban con la compra y venta, el tráfico profano dentro del templo. Y las personas que estaban adentro con terror habían salido rápidamente. Ahora, al final de su misión, Cristo vino nuevamente al templo y lo halló tan profanado como antes. Es más, el estado de las cosas era peor que la primera vez. Y esto despertó indignación en Cristo. Él sabía que su sangre, que pronto había de ser derramada por los pecados del mundo, no sería más apreciada por los sacerdotes y ancianos que la sangre de los animales que ellos vertían constantemente. Entonces Cristo habló con un poder que influyó en el pueblo como una poderosa tempestad. Escrito está: mi casa de oración será llamada, mas vosotros cueva de ladrones la habéis hecho. Y su voz repercutió por el templo como una trompeta. Y ordenó con autoridad: quitad de aquí todo esto. Deseo de toda la gente, página 540 y 541. Pregunta B. ¿Cuál fue la reacción de los sacerdotes? Los fariseos quedaron perplejos, desconcertados y llenos de miedo. No podían intimidar a Cristo. ¿Por qué se sentían así? Porque no podían justamente controlar ni intimidar a Jesús. Además, todo el pueblo admiraba la doctrina de Jesús. Aunque airados y confundidos por su respuesta, fueron incapaces de realizar cualquier cosa adicional ese día. Pregunta C. ¿Qué hizo Jesús para evitar más conflictos en ese momento? Finalmente, Cristo, cuando llegó la noche, salió de la ciudad. Muy feliz sábado, hermanos. Vamos a estudiar la lección perteneciente al tópico 5 del día jueves 10 de diciembre, cuyo subtítulo es Jesús profetiza nuevamente su muerte. La pregunta nos dice: refiere la parábola que Jesús le contó al pueblo. Capítulo 12, versículos 1 al 11. Y comenzó a hablarles por parábola. Plantó un hombre una viña, y la cercó con seto, y cavó un lagar, y edificó una torre, y la arrendó a labradores, y partió lejos. Y envió un siervo a los labradores al tiempo, para que tomase de los labradores del fruto de la viña. Pero ellos, tomándole, le hirieron, y le enviaron vacío. Volvió a enviarles otro siervo, pero lo apedrearon, lo hirieron en la cabeza, y volvieron a enviarlo afrentado. Y volvió a enviar a otro, y a aquel lo mataron, y a otros muchos, hiriendo a unos y matando a otros. Teniendo pues aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos el último, diciendo: tendrán en reverencia a mi hijo. Pero aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo, y la heredad será nuestra. Lo prendieron, lo mataron, lo echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores, y dará su viña a otros. Y aun esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los que edificaban, esta es puesta por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto. ¿Y cosa maravillosa en nuestros ojos? La pregunta B nos dice: ¿cómo reaccionaron los líderes de Israel? Porque el versículo 12 nos sigue contando: y procuraban prenderle, porque entendían que decía a ellos aquella parábola. Mas temían a la multitud, y lo dejaron y se fueron. Los que hablaban no habían percibido al principio la aplicación de la parábola, pero ahora vieron que habían pronunciado su propia condenación. En la parábola,
El señor de la viña representaba a Dios, la viña a la nación judía, el vallado, la ley divina que la protegía. La torre era un símbolo del templo. El señor de la viña había hecho todo lo necesario para su prosperidad. ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Isaías capítulo 5, versículo 4. Así se representaba el infatigable cuidado de Dios por Israel, y como los labradores debían devolver al dueño una debida proporción de los frutos de la viña, así el pueblo de Dios debía honrarle mediante una vida que correspondiese a sus sagrados privilegios. Pero como los labradores habían matado a los siervos que el Señor les envió en busca del fruto, así los judíos habían dado muerte a los profetas a quienes Dios le enviara para llamarlos al arrepentimiento. Mensajero tras mensajero había sido muerto. Hasta aquí la aplicación de la parábola. No podía confundirse, y en lo que siguiera no sería menos evidente. En el amado Hijo a quien el Señor de la viña envió, finalmente, a sus desobedientes siervos, a quienes ellos habían prendido y matado, los sacerdotes y gobernantes vieron un cuadro claro de Jesús y su suerte inminente. Ya estaban ellos maquinando la muerte de aquel a quien el Padre les había enviado como último llamamiento. En la retribución infligida a los ingratos labradores estaba pintada la sentencia de los que matarían a Cristo. Como una forma de comparación, así como Moisés realizó milagros en Egipto, y al principio el faraón, llamando a sus hechiceros para demostrar que los milagros que hacía no eran más que trucos, así se cerró el corazón de los fariseos. Muchas evidencias hablaban de que el Mesías estaba entre ellos. Muchas evidencias habían de que Jesús era el humilde siervo de Dios. Pero ellos cerraron cada vez más sus corazones a la verdad y a las palabras del Espíritu Santo que les hablara a ellos. Se le dieron muchas oportunidades para reconocerlo como Mesías. Se le dieron muchas oportunidades para reconocerlos como maestro y como guía. Se le dieron muchas oportunidades para reconocerse a sí mismos como personas que estaban caminando una senda corrupta y oscura. Pero el alejarse tanto de la influencia divina los llevó a corromperse, pecar contra el Espíritu Santo, ponerse en completa sumisión a Satanás y seguir las maquinaciones de éste. Lamentablemente, ni aun el gran milagro de revivir a Lázaro, como leíamos al principio de la lección, logró hacer que ellos entendieran que quien estaba ahí no era un humano simple. Sin embargo, al cerrarse de esa manera, la criatura tuvo el atrevimiento de pensar en quitarle la vida a su Señor. Y lamentablemente, así fue. La condenación que recibirían de perderse para siempre no fue algo arbitrario, sino que constantemente habían rechazado las invitaciones de un Señor para poder arrepentirse de sus caminos. Lamentablemente, la posición jerárquica dentro de su pueblo no podría permitirles a ellos tan magnitud de falta. Ellos eligieron no seguir a su Señor. Hermanos, tenemos todos los días la oportunidad de ver la misericordia de Dios, su amor, su protección, sus promesas. Hoy es el día para poder arrepentirnos de nuestros pecados, de aceptar al Salvador. Si hay que hacer cambios en la vida, hermanos, pidamos la ayuda a Dios, pero hagámoslo. No permitamos alejarnos de la luz, cerrarnos el único conducto que tenemos al cielo, que es con Jesús, y lamentablemente perdernos en la oscuridad. Tenemos un Dios amoroso que envió a su Hijo a morir por nosotros, que todos los días nos invita que lo contemplemos, que lo escuchemos, que lo analicemos, y poco a poco nuestro carácter se vaya asemejando al de Él, para así darnos la fortaleza de poder resistir las tentaciones y el pecado. No perdamos la oportunidad. Tenemos un Dios amoroso, misericordioso y un Señor que nos ama. Hoy vayamos a Jesús. Es mi gran deseo y oración, hermanos, para este sábado y para cada segundo de nuestras vidas. Que tengan muchas bendiciones. Amén. Muy buen día, apreciados hermanos. Feliz sábado, Dios les bendiga. Vamos a hacer entonces el resumen de la lección que llevó como título Iniciando el Reino. Juan 9:4 entonces nos decía: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Juan 9:4.
La entrada triunfal de Cristo en Jerusalén era una débil representación de su venida en las nubes del cielo, con poder y gloria, entre el triunfo de los ángeles y el regocijo de los santos. Amén. Bien, vamos a continuación entonces a hacer el tópico del día domingo, que llevó como título Un momento para cada propósito. Bien, ante este objetivo, Jesús tenía muy clara su misión y el tiempo para cumplirlo. Trabajó con abnegación, sin evitar las tareas arduas o los duros viajes. Ejecutar el plan de redención era el objetivo de su vida y todo lo demás era secundario. Bien, leemos entonces, Juan nos mencionaba también de que Jesús dijo, me conviene hacer las obras del que me envió, ¿no? Entonces, bien nos dice el texto también, la noche viene cuando nadie puede trabajar. El tiempo que tenía Jesús para poder cumplir su ministerio era breve. Y a medida que vamos a ir estudiando esta lección, nos vamos a dar cuenta que el tiempo apremiaba, porque a medida que Jesús mostraba o atraía más la mirada de las personas, la atención de las personas a su obra, a su ministerio en favor de ellos, también él estaba sellando prácticamente su destino, ¿no? Su muerte. En el tópico del día lunes, el milagro culminante, nos dice entonces, al acercarse al fin de su ministerio, Jesús realizó su milagro culminante, resucitó a Lázaro. Ante esta imponente señal, los sacerdotes no doblegaron su orgullo, por el contrario, querían matarle. En este grupo vemos dos clases importantes, que estaban los saduceos, estaban los fariseos. Recordemos que los saduceos, ellos no creían en la resurrección y bueno, al ver este milagro, ahora ellos estaban alentando el plan de matar a Cristo. Y por supuesto, a los fariseos esto también les despertó odio hacia Jesús. Y bueno, había algo también acá, era un momento decisivo porque para poder realizar este milagro, Jesús también tuvo que considerar la parte humana. Cuando Jesús dijo quitar la piedra, entonces la parte humana debía hacer su parte. Esta es una preciosa lección para nosotros. Jesús estaba dispuesto a hacer este milagro delante de todos, pero finalmente eran los que creyeran y los que aceptaran este milagro los que iban a tener la bendición, el beneficio de la capacidad de comprender la obra que Jesús había venido a realizar. Entonces, este fue uno de los milagros, como dice, culminante. El tópico del martes, ¿por qué una entrada triunfal? Nos dice el tópico. Bueno, a fin de cumplir con claridad las profecías mesiánicas, Jesús realizó una entrada triunfal a Jerusalén. El pueblo reaccionó con regocijo, pero los sacerdotes aumentaron su deseo de matarlo. Entonces, a medida que Jesús él atraía más la atención del pueblo a sí mismo, pero no era con una intención de orgullo, de ensalzamiento propio, era todo lo contrario, porque en esta entrada triunfal debía traer a la mente de aquellos que tenían el conocimiento de las profecías de que Jesús iba a entrar justo como rey a la ciudad de Jerusalén. Jesús estaba cumpliendo esta profecía ante los ojos del pueblo, tenían ese privilegio de poder comprender lo que estaba sucediendo en ese momento, pero tristemente, en lugar de comprender las escrituras, de discernir el tiempo, más se encerraron en su egoísmo, más se encerraron en su odio y llegó el punto en el que más se tomaron la decisión de querer matar al Hijo de Dios. Bueno, la profecía decía que Jesús iba a entrar en un pollino, iba a entrar montado en un pollino. Y bueno, esto se cumplió literalmente, pero no lo comprendieron. En el tópico del día miércoles, el siguiente paso hacia la cruz. A medida que vemos entonces los milagros de Jesús, vemos cómo en lugar de que el corazón de las personas pudiera sensibilizarse y comprender más sobre el reino de Jesús, más bien más se endurecían el corazón y cerraban las puertas de la gracia para ellos mismos, ¿no? El siguiente paso hacia la cruz, entonces, el tópico del día miércoles, entonces nos dice así: al entrar a Jerusalén, Jesús se dirigió al templo y de allí expulsó a los mercaderes y cambistas. Los sacerdotes se espantaron al principio, pero después su deseo de matarle aumentó. Qué triste, Jesús
quería traer luz, resplandecer la luz en medio de las tinieblas, pero ellos, todo lo contrario, rehuían esta luz. Y por último, el día jueves nos habla sobre Jesús profetiza nuevamente su muerte. Jesús, al hablar con los sacerdotes, relató la parábola de la viña y la sentencia contra los labradores malvados. Al entender que eran ellos los malvados, maquinaron su muerte. No se arrepintieron. Apreciados hermanos, oremos. Dios tiene un mensaje especial para nosotros. Oremos para poder discernir y comprender cuál es ese mensaje. Que el Señor nos bendiga. Ese es mi deseo y oración. Amén.